Sí, gracias, adelante. Perfecto. Entonces les decía, ¿cómo ha rebatido Andrés Manuel un proceso de comunicación con otro proceso de comunicación? No hay unas cifras claras del por qué cayó con el tema de los feminicidios. Sí es cierto que las expresiones que tuvo daban a entender el menosprecio a la mujer, lo hizo caer y en este momento se vuelve a levantar diciendo que los culpables de todo esto son los empresarios que no pagan. ¿Cuánto dinero no pagan? Pues solo sabemos de 15 empresarios. ¿Qué se haría con ese dinero? Tampoco lo sabemos. ¿Es mucho o poco ese dinero? No lo sabemos, pero sí es cierto que juega a la perfección las técnicas de comunicación. Vemos al presidente de los Estados Unidos que también va cometiendo algunos fallos, como por ejemplo el que tienes que beber lejía para curarte el COVID, que son cosas que a mí no me dejan de sorprender en gente que han alcanzado un cargo político como la presidencia de los Estados Unidos, pero no sé quién deja de desear, si la gente que lo vota o deja de desear más de la persona que lo dice. En resumidas cuentas de lo que estamos hablando, en ninguno de los procesos de opinión pública ni de opinión publicada la información es útil. Y la información no traslada ningún tipo de emoción y lo que no traslada ningún tipo de emoción no traslada ningún tipo de acción en el ciudadano o en el individuo. Es decir, si no comunicas no mueves, si no mueves no votan, por hacerlo de una manera muy sencilla. Tenemos una clase política que en el 90% de los casos, no diré en el 99%, pero sí en el 90% de los casos, que lo que le gusta es dar datos y explicar. Y lo vemos permanentemente en los alcaldes, en los gobernadores, en los propios presidentes, cómo cuantifican un proceso de comunicación cuando eso ni es útil ni funciona y muchas veces, en la mayoría de los casos, la gente no lo entiende, no saben exactamente si eso es mucho o poco, simplemente saben ubicar que el proceso de corrupción y de robo de dinero siempre les parece mucho, aunque a veces no lo sea, que no estoy evidentemente justificando la corrupción en ningún caso. Entonces, la primera de las cosas que han de entender ustedes si se quieren dedicar a esto, ya sean consultores, ya sean estrategas, ya quieran ser publicistas, porque al final cualquiera de los procesos afectan a la comunicación, ya quieran ser políticos en ejercicio, ya quieran dirigir una comunidad o incluso una empresa, lo que no pueden hacer, lo que tienen que borrar de su inventario en el 100% de los casos es la información, es traducir esa información en utilidad ciudadana. Y si esa información no se envuelve de una manera emocional, y por emocional no es llorar, sino que movilice, que te haga sentir algo, difícilmente estás en un proceso que podríamos decir hoy de comunicación. Informarlo hace un periódico, aunque les llaman medios de comunicación, comunicarlo hace un líder, y no entiendo que lo que ustedes están buscando son liderazgos, que no quiere decir que hay que ser Vladimir Putin, sino que a veces hay liderazgos en pequeños grupos que se requieren, evidentemente, como en todo, y que por lo tanto es el primer consejo. ¿A dónde voy? Él tiene la capacidad, y hay pocos políticos en el mundo que tengan la capacidad de decir que la corrupción se acabó en el país cuando es evidente que no se acabó. Ayer vemos los datos de Bartlett, del hijo de Bartlett, simplemente levantando un pañuelo. Entonces hay muy pocos políticos hoy en el mundo que tengan esa capacidad y es de admirar, independientemente de lo que cada uno considere a la hora de votar, que es otro de los ejercicios que ustedes deben tener presentes, que una cosa es a quién votan y otra cosa para la que trabajan. El segundo de los elementos es que es algo muy de moda, que todo el mundo habla de ello, que es el populismo, y entonces en el populismo cabe el presidente de Brasil, cabe Donald Trump, cabe Podemos en España y cabe Andrés Manuel y cabe infinidad de opciones. El populismo, el problema que hay fundamentalmente es intentar hacer del populismo una lectura ideológica, cuando no lo es. El populismo no es una ideología, es un estado de ánimo. Y en términos más básicos, para que me entiendan, el populismo es el resultado de los olvidados. Es la ideología de los olvidados. Es los encabronados, la gente que ha sido olvidada durante mucho tiempo por los gobiernos. El populismo, el voto populista que tuvo Donald Trump, son hombres blancos del sur de Estados Unidos, de estados industrializados que habían perdido el empleo por las medidas directas aplicadas en materia de migración por la administración Obama y que abaratan contratación, despiden a los nacionales y a partir de aquí contratan a inmigrantes. Ese es el populismo ahí. El populismo en Brasil es la gente de las favelas que siempre han estado con la izquierda,
y que en este momento, cansados de las promesas de la izquierda en aquel momento, acaban votando a la extrema derecha, que desde el punto de vista ideológico no tiene ningún sentido, pero sí lo tiene desde el punto de vista de entender el populismo como lo que es, un estado de ánimo. En el momento en el que la gente está enfadada y aparecen políticos que les dicen lo que quieren escuchar, es cuando se construye un proceso de comunicación populista. En España es tan populista Vox como Podemos. Es más, hoy, con Podemos en el gobierno, es más populista Vox, la extrema derecha, que Podemos, no sé si son extrema izquierda o qué son exactamente, porque depende del día, no los acabo ni entendiendo yo mismo. Entonces, el primer elemento que han de tener, porque les va a afectar en algún momento dado, de su profesión, es que siempre va a salir alguien que con un discurso más populista, que simplemente lo que hace es describir los problemas pero no aportar las soluciones, se va a enfrentar en vuestro proceso electoral. Y si no es en vuestro proceso electoral, seguramente será en un proceso interno de renovación de una dirección o será el proceso interno de una empresa en el que el populista lo caracteriza algo. No es de derechas y no es de izquierdas. Es un describe la realidad o los problemas de la gente sin aportar una sola de las soluciones. Por eso, en muchos casos, el populismo fracasa cuando llega al gobierno, porque, pues, como dice el refrán, no es lo mismo ser borracho que cantinero y, por lo tanto, pues, la oposición es mucho más sencillo decir lo que tienes que hacer y, sobre todo, inventártelo o describir los problemas. El problema viene cuando tienes que solucionarlos de alguna manera o de otra. Entonces, entender el populismo como una ideología es un error, es un estado de ánimo. En el momento en el que mejora el estado de ánimo, las opciones populistas son menores. En el momento en el que se genera empleo, en el momento en el que hay estabilidad, en el momento en el que hay riqueza y distribución de la riqueza, las opciones populistas tienen mucha menos posibilidad de crecer electoralmente. No hay ni un solo país en el que el populismo haya crecido en plena bonanza económica. Y por lo tanto, se aprovechan de una necesidad de venganza que es la que genera automáticamente que el populismo sea la opción. Es por eso que tanto en derecha como en izquierda existen opciones populistas, porque no tiene nada que ver Podemos con Donald Trump, para entenderlo, no tiene nada que ver Donald Trump con Venezuela y ambos utilizan el mismo tipo de lenguaje. Entonces, uno de los retos hoy, en cualquier proceso electoral que nos vamos a encontrar, es que siempre va a haber alguien que describa problemas y que se aproveche de las necesidades para poder, a partir de eso, crecer electoralmente. El mejor antídoto para el populismo siempre es la bonanza económica, la generación de empleo y la estabilidad. En el momento en que todas estas entran en el juego electoral, entra a lo grande el populismo. Y luego otro tema, y es que como está planteado como ideología, la gente tiene la tendencia a combatir el populismo en las urnas. Y el populismo no se combate en las urnas, el populismo se combate en la mente de los ciudadanos. En el momento en el que damos mensajes de tranquilidad, de estabilidad, en el que describimos la realidad pero aportamos la solución, el antídoto está en nosotros. No es un tema de ir a combatirlo a la urna, es un tema de ir a combatirlo a la mente de los ciudadanos y por lo tanto cambiar ese estado de ánimo para que en ese estado de ánimo no entre la posibilidad de que el populismo sea una opción. Yo debo reconocer que a mí me ha costado también y que pues al final uno ya ha sido monaguillo antes que fraile y por lo tanto, bueno, de los errores es como más se aprende. Pero sin lugar a dudas yo creo que es uno de los más útiles y sobre todo para los países de América Latina que en este momento están empezando a abrir algunos procesos en los que no existía el populismo y que lo van a tener más pronto que tarde. El tercero de los elementos es gestionar la ira y vivir entre haters y talifanes. Yo les he llamado así porque ciertamente no son lo mismo el uno que el otro. El hater es una persona enojada, odia, la ira es el principal elemento de movilización en su vida y de conducta a la comunicación. Y yo, por ejemplo, en el libro lo describo con mayor amplitud. Yo tuve acceso a un informe de la universidad, no recuerdo ahora el nombre, pero tengo acá el libro, la universidad en China, Taiwán, si no me equivoco, es la Universidad de Taiwán, en la que
nos dice que el 90% de las emociones que se trasladan en las redes sociales, el 90% del total de ellas es la ira. Es decir, quien gestiona la ira en contra de algo es quien tiene un caudal electoral absolutamente enorme. El último proceso estadounidense y el último proceso mexicano son el vivo ejemplo. Quien sacara a los Obama de la administración era el que iba a ganar la elección y evidentemente quien hizo ese discurso desde el principio en las primarias americanas fue Donald Trump. Acordaros que en las primarias republicanas la gente hablaba de Hillary, hablaba de Bill Clinton, hablaba de los demócratas, pero no, el tema era quién sacaba a Obama de la administración cuando ya se iba, y esta lectura la supo hacer muy bien Donald Trump. Y en el caso de México era quién aseguraba que el PRI se va. El PRI era el culpable de todos los problemas, el PRI era el culpable de la corrupción, el culpable de la pobreza, el culpable de todo y no tenía ningún tipo de beneficio. Y por lo tanto, quien supo capitalizar toda esa ira, simplemente lo que hizo es desarrollar la famosa frase ya de benditas redes sociales, en el que decía, la culpa del no crecimiento es del PRI, la culpa de la hambruna es del PRI, la culpa, y por lo tanto, siendo el culpable de todo y canalizando la ira de muchos ciudadanos en México que se sienten evidentemente olvidados por todos los gobiernos y por una gran parte de los switchers en Estados Unidos que hicieron una opción que no tenía ningún sentido, porque ideológicamente no tenía ningún sentido, porque eran gente que eran demócratas, pero que se sentían afectados, acabaron votando por todo lo contrario, por los republicanos. Entonces, hay que entender dos tipos de personajes que tenemos en las redes y saber trabajar con ellos. El primero es que el hater es imprescindible. Si uno no tiene haters, no es nadie. Es decir, si tú vas por la vida sin que te odien y quieres participar en política, es realmente complicado, porque no hay nada peor que la indiferencia en este caso. Y por lo tanto, tú necesitas algo. Frank Sinatra decía, no eres nadie si no tienes enemigos, y realmente debe ser eso. Y luego, por otro lado, se necesitan los talifanes, que en el caso de los que sigan la política mexicana, o los que sigan la política americana lo van a ver. Es decir, estos tipos que salen armados en Estados Unidos diciendo que les dejen salir a trabajar porque el virus no existe, son talifanes, básicamente. O los 100 que ingresaron en Nueva York con quemaduras en el esófago porque habían bebido lejía, son los talifanes. Directamente. Y en el caso de México hay gente que directamente no piensa. No digo que el mexicano no piense, digo que hay militancia organizada o digital que existe, que no todos son bots, en las redes sociales, que es gente que no está dispuesta a pensar, que están dispuestos a defender una causa independientemente de si tienen razón o no tienen razón. Es lo que históricamente ha pasado en el fútbol y que se ha entendido, pero eso no ha sido un problema para la sociedad, porque al final pues, cada uno tiene su equipo, yo soy de un equipo determinado, como todos bien saben, yo soy del Barça, a mí me da igual si el Madrid gana 14, 15, 50, 200 Copas de Europa. Nunca voy a dejar de ser del Barça y siempre voy a pensar que el Barça es el mejor equipo del mundo, porque no es un tema de racionalidad, no es un tema a cuantificar. Mi militancia con el Barça es emocional. Nací en Cataluña, me crié con ese equipo, lo he visto perder, lo he visto ganar, me identifico culturalmente con él y por lo tanto no me pueden pedir pensar en otra opción futbolística. En el caso de la política está empezando a pasar. Mientras que antes había una militancia que era más o menos crítica, hoy cada vez hay más militancia, pero sí hay más dinamizadores en las redes. Y eso se dividen entre haters y talifanes. Es una serie de gente que odia, y que, por ejemplo, Andrés Manuel tuvo una serie de votos que no era de Andrés Manuel, pero que odiaba al PRI, y luego tiene una serie de gente que independientemente de lo que haga Andrés Manuel, siempre van a estar con Andrés Manuel. Los famosos chairos, que aunque escriban con faltas de ortografía, que aunque critiquen a cualquier otro, etcétera, 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 no van a cambiar de opción. Y por lo tanto, la mayor recomendación, que muchos dirán, hombre, éticamente no es lo mejor, bueno, éticamente no sé si es lo mejor, cada uno pone el límite de la ética donde considere, es quien gestiona la ira en una campaña electoral tiene grandísimas, por no decir prácticamente todas las posibilidades de ganar esa campaña electoral. La gente vota más en contra de que a favor de algo. Y si nosotros hiciéramos encuestas en 1000 cosas, que no solo fuera la política, hay mucha gente que
les preguntas a los del Madrid o les preguntas a los del Barça o les preguntas a los del América y a los de las Chivas y no saben si lo que prefieren es que gane el Barça o que pierda el Madrid. Y en el caso de México sería lo mismo. Esa actitud que la teníamos en otros ámbitos de la vida, a través de las redes sociales se ha desarrollado y evidentemente juegan una partida muy importante. Hay gente que te dice, oye, es que las redes sociales no modifican los votos. No, pero empiezan a modificar la realidad. Y en el momento en que tú percibes la realidad de otra manera, pues las redes sociales son un elemento a tener en cuenta. Pero la conclusión es gestionar la ira, generar ira, ir en contra de, es absolutamente útil en una campaña electoral o en un proceso de comunicación. La otra es que, lamentablemente, a todos nos ha tocado vivir una época en la que los grandes se mueren y nos ha tocado vivir con estos referentes que tenemos. Vivimos una era de la notoriedad y no del conocimiento. Y por lo tanto, tenemos demasiados influencers y muy pocos referentes en nuestra sociedad. Pues muchísima gente que tienen cientos de miles de seguidores que no sé exactamente para qué sirven. Tenemos influencers que su poder está en enseñar los senos o en hacer estupideces en las redes y hay cada vez menos gente con capacidad de transmitir conocimiento. Vivimos un momento en el que como sociedad, y hablo en cualquier lugar del mundo, las causas generales que nos mueven están bastante claras. ¿Cuáles son las causas que nos mueven? Pues yo creo que con reservas y con pequeños matices, todos estaríamos de acuerdo en que la paz es uno de los elementos que a todos nos mueven, en el que las fronteras no han resultado útiles finalmente para separar a la gente o para dividir a la gente, en el que el tema racial no es un tema para distinguir a las personas, en el que los animales se les reconocen ciertos derechos, aunque sea una muerte digna, en el que el matrimonio homosexual, o llámenle relación de no sé qué, que cada uno le ponga el que quiera, el amor no es un tema en el que la mayoría de la gente se quiera ver como el que niega derechos a otro. ¿Qué más tenemos? La igualdad hombre-mujer, la incorporación de las mujeres a la empresa, hay el respeto al medio ambiente, hay cantidad de causas que simplemente descritas en términos generales, todos estaríamos de acuerdo de una manera o de otra. Buscando los matices, pero todos estamos de acuerdo en la paz, todos estamos de acuerdo en la igualdad hombre-mujer, todos estamos de acuerdo en que cada uno puede amar a quien quiera, estamos de acuerdo que las fronteras realmente no sirven para lo que era su propósito, en fin, cantidad y cantidad de cosas. Tenemos las causas perfectamente identificadas, pero tenemos un problema de los referentes, y es que esas causas pues las representan las Kardashian, las representa Justin Bieber, y frivolizamos grandes elementos de la comunicación en manos de gente que no tienen ni siquiera la capacidad de poder convertir esa causa en un cambio social. Y por lo tanto, ¿qué se le pide a la gente hoy, de alguna manera? Hagamos un esfuerzo por no ser famoso, sino porque el conocimiento que tú puedas aportar signifique un gran cambio para la sociedad. A lo mejor hace falta más Dalís, pero a lo mejor no Dalí era el todo. Le faltan Dalís y faltan Picassos y faltan cantidad de pintores que uno pueda poner. Pero hemos pasado del siglo de oro de la literatura española, de la generación del 98, de la generación del 29, a que hoy es influencer alguien que tuitea 140 caracteres y enseña el bra o las tetas o el culo en las redes sociales y sinceramente no encuentro yo todavía la relación en cómo nos vamos a hacer mejores como sociedad. Y por lo tanto, si se dedican a la comunicación, yo lo que les digo es, la notoriedad no funciona para el objetivo final. El conocimiento sí. Para ser famoso es muy sencillo. Esto lo explicaba yo en Cancún. Decía, es una de las preguntas o una de las acciones que más me encuentro en el ejercicio de la profesión. Me dicen, oye, es que nos quedan 6 meses para la campaña y quiero que me conozcan. Desnúdese. Sales mañana en un espectacular, en una valla publicitaria en pelotas y te va a conocer todo el mundo. Ahora, yo no sé si eso va a funcionar o no. Si lo que estás buscando es notoriedad, es muy sencillo lograr eso. Si lo que estás buscando es que la gente te reconozca con alguien con capacidad, el proceso de comunicación, en este caso es el del conocimiento, y es más lento. Es como la buena cocina. La notoriedad
es la comida de sobre en un microondas. El conocimiento son las carreras profesionales al servicio de la causa pública. Y en este momento, insisto, vivimos, desgraciadamente para todos, un momento en el que tenemos demasiada notoriedad y muy poco conocimiento. Muy bien identificadas las causas, muy mal representadas. Tenemos demasiados influencers y muy pocos referentes. Y por lo tanto, hemos hecho de esto un negocio en lugar de hacer un proceso de mejora de la comunicación y de la sociedad en cada país. El otro es el que ya mucha gente asocia y que mi persona y que difícilmente ya me voy a lograr quitar esa frase de por vida, porque es el título del libro y la verdad que salía con otra intención, pero en todo caso ya se ha hecho mienta, pero no engaña. Yo sé que es polémica y sobre todo me ha traído muchísimos problemas, ¿no? Porque pues, es muy fácil hacer un titular de el consultor Javier Domínguez le dice a sus clientes que mientan. Sí, claro que mienten, evidentemente, es lo que tienen que hacer, pero lo tienen que hacer porque ya lo hacen y porque la mentira es absolutamente necesaria en la vida. Yo siempre explico los mismos ejemplos, aunque a veces me haga pesado, pero la realidad es la que es. La mentira es tan necesaria porque maquilla la triste realidad en la que vivimos, pero no la modifica, simplemente la maquilla, la hace más digerible de alguna manera. Cuando estamos hablando de mentira, estamos hablando de la poesía. La poesía es una mentira, es una hipérbole de la realidad, es una exageración, pero no por ello es malo. También es polémico cuando digo que la Biblia es una mentira. Y entonces todos los talifanes del cristianismo saltan en contra. Entonces, bueno, es que la gente cree en Dios por una cuestión emocional o de fe, o por lo que la Biblia dice de que alguien abrió los mares, de que alguien metió 2 animales en un arca, de que Matusalén vivió 954 años. Evidentemente, eso son mentiras. Pero son mentiras necesarias para explicar un bien común que está por encima de todo eso. Otra cosa es el engaño. Y el engaño es utilizar información en beneficio propio. Es dañar los intereses colectivos en el beneficio individual. Lo explico de una manera. Las mentiras de la Biblia no dañan a nadie. Al contrario, es una manera de relatar lo que es una fe, lo que es una creencia, lo que es un engaño. Es decir, que hay armas de destrucción masiva en Irak e ir a matar gente cuando en el fondo lo que querían era el petróleo. Esa es la gran diferencia entre una mentira y un engaño. Evidentemente, cuando lo explico y trato de hacer un poco más de broma, pues el Viagra es una mentira necesaria, es una erección falsa. Pero sin ella hay mucha gente que ha perdido la autoestima, de alguna manera. En cambio, el engaño no deja de ser, la industria farmacéutica es un engaño, en gran parte. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de curar mañana las alergias, pero tienen a no sé cuántos cientos de miles de millones de personas tomando loratadina todos los días, porque es preferible tener gente cautiva para el consumo de un medicamento que arreglar una cosa tan sencilla como es la alergia de la gente. Entonces, pero no aconsejo engañar. Miente todo el mundo. Todos ustedes mienten. Todos. Mienten las mamás cuando dicen mi hijo es el mejor. Mienten las mamás cuando dicen mi hijo siempre saca 9 y 10 y todos sabemos que no es verdad. Miente la gente cuando explica la Navidad en casa. Aquí no estoy seguro porque sé que estaban en casa conectados y hay cosas que no puedo decir, porque tengo 2 niños chiquitos, pero todo el mundo sabe perfectamente lo que es la Navidad, pero todos los papás le explican a los niños una realidad de la Navidad que todos sabemos en qué consiste. Y por lo tanto, sí a la mentira, sí a la hipérbole, sí a explicar las cosas de otra manera, pero no engañando. El maquillaje de las mujeres es una mentira, pero generan autoestima, disimulan defectos personales que a lo mejor son imprescindibles para esa persona. Pero eso no es malo en ningún caso. El engaño sí lo es. La otra es, ¿hay alguna intervención? ¿Hay un micro? No. No, todo va bien, adelante. O sienten o no entienden. Si lo que has dicho
no molesta, no incita a la acción, no enoja, no te hace reflexionar, no has dicho absolutamente nada. La indiferencia la crítica no mata, pero la indiferencia sí mata. Y cuando tú en un proceso de comunicación tienes una audiencia o tienes una ciudadanía a la que dirigirte y esa ciudadanía no reacciona ni a favor ni en contra de lo que tú dices, es que simplemente no estás comunicando. ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno comunica tiene que agradar a unos y molestar a otros. Y a eso hay que perderle el miedo. No es posible agradarle a todo el mundo. Y por lo tanto, si en un proceso de comunicación el que tiene enfrente no siente nada ante tus palabras, aunque sea ira, aunque sea enojo, aunque sea paz, lo que sea, pero que tenga algún tipo de sentimiento al escuchar a esa persona, pues simplemente no has dicho nada. Estás hablando, digamos, a una masa absolutamente dormida y por lo tanto es fundamental que más allá de que entiendan y que hacemos un esfuerzo a veces por explicar y explicar y explicar las cosas, de lo que se trata es de que sientan. Por eso decía lo del pañuelo, que a veces es muy sintomático, ¿no? Cuando Andrés Manuel sale con un pañuelo blanco y dice, se acabó la corrupción. Y listo, y se acabó. Mucha gente no sabe ni cómo se acabó. Muchos incluso cuestionan que se haya acabado, pero hay mucha gente que siente, y así lo dicen las encuestas, que la corrupción en el país se ha acabado. Y es porque se utilizan técnicas de comunicación y no de información. La otra es dilo bien o calla para siempre, que es, miren, hay una frase de Groucho Marx que a mí también me gusta mucho utilizar y que ese día no la utilicé, pero por los motivos que sean, pues a veces vale la pena callar y parecer tonto que abrir la boca y despejar las dudas definitivamente. Bueno, pues esto sería otra manera de explicarlo. Es, digan lo que tengan que decir y como lo tengan que decir. No logro entender esa clase política que decide no utilizar ciertas palabras porque pueden ser altisonantes. No hay ningún problema en utilizar malas palabras, todas están en el diccionario. Pero en cambio le pedimos a los políticos que hablen diferente a como hablamos nosotros. Yo estoy seguro que cuando ustedes se enfadan, dicen las mismas palabras dependiendo del país en el que residan cada uno de ustedes que quieren para poder expresarse. Y son procesos de comunicación absolutamente exitosos. Mis hijos saben perfectamente cuando yo estoy enfadado, no solo por si grito o no grito, sino por las palabras que digo. No hay ningún problema y hay que empezar a perder el miedo en utilizar todas y cada una de las palabras que el diccionario tiene. No hay ningún problema. Le pedimos a la clase política que escuchen música clásica, que vayan al gimnasio, que no beban alcohol o si lo hacen que sigan las recomendaciones de la OMS, una copa de vino al día o 2 copas de vino al día, que lean no sé cuántos libros, que sean perfectos padres de familia, que no se enfaden nunca, que no utilicen ninguna mala palabra. Oigan, le estamos pidiendo que sean superhombres y luego cuando vamos a votar, esos superhombres no existen. Y entre otras cosas, no existen porque marcamos nosotros mismos una gran diferencia en cómo nos comportamos, en cómo hablamos y en cómo hablan ellos y cómo les obligamos a comportarse. Y una gran parte del distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía viene porque hablamos dos registros totalmente distintos. La clase política sigue instalada en estructuras partidistas del siglo XIX, con un lenguaje del siglo XX, con una sociedad del siglo XXI. Y esa sociedad del siglo XXI ni entiende las estructuras políticas del siglo XIX, ni entiende el lenguaje del siglo XX. Y hoy, aunque no lo crean, cuando la gente escucha la indignación de un político, cuando la gente escucha que un político dice malas palabras, como dice Donald Trump, o como ha llegado a decir alguna aberración no tan severa Andrés Manuel, la gente lo aplaude. Y no es porque la gente sea grosera, sino porque a la gente se la entiende cuando habla como tiene que hablar. Y hay un miedo generalizado, una autocastración a no decir las cosas como son. Y por lo tanto, a utilizar palabras que son absolutamente polites, a utilizar palabras que son a veces excesivamente burocráticas y que no resuelven nada, y que yo lo decía en la conferencia y lo vuelvo a decir, y puse en ese caso, en ese momento el caso, porque hacía unos días que había sucedido, esta gente que secuestraron a la niña en México, a Fátima, que tenía 7 años, se la llevaron, la violaron
la descuartizaron y la desaparecieron. Y a mí en lo personal, escuchar a la clase política diciendo vamos a tomar medidas oportunas para ver qué ha sucedido, me hubiera gustado decir, señores, los que han agarrado a esta niña y han hecho esto son unos hijos de puta y van a pagar por ello. Y yo hubiera aplaudido al político que haga eso. Y hoy nos faltan políticos que hablen así. ¿Quiere decir que todos tienen que decir malas palabras? No, pero hay momentos en los que las cosas se tienen que decir por su nombre. Y si no, has perdido una oportunidad histórica de utilizar verborrea que no sirve para nada. Y la diferencia entre un político exitoso y uno que no lo es el que quiere quedar bien con todo el mundo y el que quiere quedar bien con él y su gente. Y el que quiere quedar bien con él y su gente suele ganar y el otro hace un intento por caerle bien a todo el mundo y suele fracasar. Y por lo tanto, lo que digo es, pierdan el miedo a decir las cosas como son, las cosas por su nombre, a utilizar las palabras que se deban utilizar. Y evidentemente, insultos inmerecidos, hay momentos en la vida en que un insulto es absolutamente necesario para describir una situación. Y podríamos buscar 1000 maneras de explicar lo que pasa en la frontera sur de España con África, o podríamos explicar las aberraciones que se hacen en la frontera sur de Estados Unidos con México, o tendríamos muchas maneras de explicar lo que está haciendo el presidente Bukele con la Mara Salvatrucha en las cárceles, que evidentemente ha despertado 1001 críticas, pero no sé si vieron sus declaraciones y dijeron, esta gente no tiene derechos porque están en la cárcel porque para formar parte de la Mara han tenido que matar a alguien antes y por lo tanto le están pidiendo derechos sobre asesinos confesos que hacen de la muerte un ejercicio de vida. Y no sé si llegaron a verlos, pero llegó a decir, son unos hijos de puta, no son personas. De esto estamos hablando y miren la popularidad de Bukele. ¿Estoy diciendo que tiene que ser una constante la utilización de malas palabras? No, lo que estoy diciendo es que ya basta de políticos autocastrados a la hora de definir la realidad. A veces la gente está más enojada de lo que el político quiere hacer y a veces se enojan más viendo el temple frío, la debilidad de los políticos que a veces deberían acompañarse de otro tipo de lenguaje. Luego la otra, si se van a dedicar a esto y van a trabajar ustedes en primera persona, van a trabajar para alguien, no tengan miedo de que les peguen. Nadie pega a un perdedor. A este que tienen en pantalla, le han llamado pecho frío, enano, catalán, ya no eres argentino, no te queremos, lo que tú quieras. Lo que quieran y más. Pero no hay estadística en el mundo, aunque quieran darle 1000 vueltas, solo hay una, y le digo porque ya he hecho el ejercicio, de comparar a él con Cristiano Ronaldo, solo hay uno, y es que Cristiano Ronaldo 2 veces ha marcado 6 goles en un partido y Messi solo lo ha hecho una vez. En todo lo demás es inigualable. ¿Lo ven ustedes preocupado? Yo no. Claro, si cobrara los 100 y pico millones de euros que cobro al año, tampoco me pueden decir lo que quieran, evidentemente, ¿no? Yo estaría también encantado. Pues no le tengan miedo a ser golpeados. Si no te golpean, no eres nadie. Se lo he dicho en varias ocasiones. La indiferencia sí mata, la crítica no. Que te llamen pecho frío, perdedor, no tienes un mundial, ya no eres argentino, solo sudas la camiseta con el Barça. Da igual, es incuestionable. Y si quieren, no entremos a competir, agarren a Cristiano Ronaldo y hacen lo mismo. Que si es grosero, que si es un engreído, que si no le sabe, que si nada más le gustan las mujeres, que todo lo presume, que es un fantoche, lo que quieran ustedes. Pero se habla de ellos. Díganme otro que se hable al nivel de ellos. Ninguno. Es evidente que les van a pegar. Si ustedes quieren estar arriba, tienen que estar dispuestos a que les peguen. Es más, tienen que hacer que les peguen. Si no les pegan, si no les gusta que les peguen, no hay ningún problema. Pueden dedicar al ajedrez. Es un deporte muy noble. O pueden dedicarse a la lectura o a la vida contemplativa. Nadie les va a decir nada, pero pues no esperen que les den el premio al mejor personaje de vida contemplativa en el mundo. Esto ya son las ansias que cada uno tenga. Pero si se quieren meter en este mundo, sea en la faceta la que sea, si no les pegan, no son nadie. Y nadie pega a un perdedor. No se olviden. Si están en una campaña electoral y ustedes llevan un candidato y es el cuarto, no se preocupen, no le va a pegar nadie.
no figura, no existe. Tienen que hacer que alguien les pegue, porque si no, no forman parte de la decisión ciudadana. La otra es esta, que a mí se me da bien, digamos, en términos generales. Es no seas mediocre y cae mal. No hay ejercicio de mediocridad más grande en el mundo que tratar de caerle bien a todos. Primero que es imposible. Primero es imposible. Y en segundo lugar, no es útil. En una masa electoral, sea la que sea, no todos te van a votar. No todos te van a votar. Pero necesitas caer mal para que unos te critiquen y otros te defiendan. Y por lo tanto, en la mediocridad de intentar caer bien está toda la lista de perdedores de las elecciones. Ahí la ponen toda. Y en los no caen bien está toda la lista de ganadores en una elección. Insisto, intentar ser el amigo de todos, el que cae bien a todo el mundo, el chico bueno de la clase, pues ustedes recordarán cuando eran más jóvenes lo que ha pasado con los chicos buenos de la clase y lo que ha pasado con los canallas de la clase, seguramente. Y los que sacaban buenas notas y los que sacaban menos buenas notas. Seguramente unos están en una situación de dificultad mayor que la otra y les aseguro que los gandallas, los que no digo que se agandallen todos, pero los que caían mal han sido los que han, de alguna manera, han encontrado su nicho de posibilidades. ¿Por qué? Porque es imposible caerle bien a todo el mundo. Incluso las religiones intentan hacerlo. Y no pueden. Es lo único que no han podido lograr. Incluso su Dios no es un Dios querido por todos. Es más, hay gente en otras religiones que odian a ese otro Dios. Es imposible, aun habiendo elementos objetivos, para declarar mañana mismo a Messi, ya les he dicho que era del Barça, el mejor jugador del planeta. Hay gente que no lo entiende y sigue pensando que no lo es. Y por lo tanto, hay que hacer un ejercicio de dejar claro que, bueno, aunque le caigamos mal a unos cuantos, sabemos nosotros que tenemos al mejor del mundo. Donald Trump lo sabe hacer muy bien. Él sabe que hay una serie de demócratas que no le van a votar nunca. Él nunca va a ganar una elección en California, nunca va a ganar una elección en Nueva York, nunca va a ganar en New Jersey. Nunca. Pero en función de lo que haga va a poder ganar la Florida. O en función de lo que haga va a poder ganar Ohio. Por eso ahora me hace tanta gracia cuando salen las encuestas y dicen es que Biden va 8 puntos arriba ya, pero es que no son encuestas nacionales, es que son estatales. Y tú puedes perder por 8 puntos las encuestas, pero ganar en los estados que necesitas por medio punto y vas a tener más delegados y por lo tanto vas a acabar ganando la elección. Porque hay demócratas pensando en caerle bien a todo el mundo y hay un señor que le da igual a quién le caiga bien y a quién le caiga mal, lo que quiere es ganar los estados que tiene que ganar. Y eso es lo que va a hacer, muy probablemente. ¿Sí? Entonces, la otra es molesta, provoca y convoca. El que no molesta y no provoca, no convoca. Si la gente no se incomoda por lo que dices, si a la gente no la provocas y la sacas de la situación de confort en la que está, es imposible convocar a la gente a la movilización, a la acción o a la participación. Pero todo va encaminado en una misma línea. Hay que perder el miedo a utilizar el lenguaje, hay que perder el miedo a caer mal, hay que intentar no caerle bien a todo el mundo, hay que tratar de molestar, porque es evidente que hay mercado para todos, pero tú quieres comer de tu propio mercado y lo quieres convertir en mayoritario. Es evidente que en el momento, y ustedes fíjense, una de las, muchos saben, y si no, pues el que no lo sepa, lo digo ahora, yo soy una persona, no sé cómo decirlo, fan podría ser de alguna manera de Salvador Dalí. ¿Qué es lo que siempre me ha gustado? Que él tenía un gran competidor en su momento, y era Pablo Picasso. Y hay gente que dice, oye, pues es que Dalí no me gusta, y sí me gusta, y Picasso sí me gusta, y si quieren lo llevan al Cristiano y al Messi de su momento. ¿Qué hacía permanentemente Salvador Dalí? Que yo creo que ha sido uno de los grandes comunicadores, incluso ha sido mejor comunicador que pintor. ¿Qué hacía? Permanentemente enfrentaba con Picasso, a pesar de que eran amigos. Tendrán frases como esas de ¿cuál es la diferencia entre usted y Picasso? Fácil, $1.000.000 a mi favor. ¿Cuál es la diferencia entre usted y Picasso? Picasso es un genio, yo también. Picasso es español, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco, decía él. ¿Por qué? Porque dominó perfectamente la clave del enfrentamiento a una serie de gente a la que le gustaba Picasso y que buscaba perfectamente a la gente que no le gustaba a Picasso en un momento en el que todos dependían de mecenas para salir de España e ir a vender a Estados Unidos. ¿Quién fue el primero que lo hizo? Sin lugar a dudas, Salvador Dalí. ¿A qué costo? A que muchísima gente lo criticara, a que mucha gente lo rechazara, pero evidentemente
los resultados saltan a la vista. Entonces, perder el miedo, no tratar de caerle bien a todo el mundo, molestar, provocar, tener haters. Si quieren, talifanes son también útiles, pero sobre todo los haters, gente a la que le caigas mal, a la que entren a insultarte, a la que realmente te digan todas las barbaridades que quieran decir para que se desahoguen y que saquen la bilis. Entonces, en ese momento es cuando tú puedes decir que tu proceso de marca personal, que tu proceso de comunicación en el partido, tu candidato, es útil, llegó al éxtasis, caes mal, y a una serie de gente, por ende, le caerás bien, y unos molestarás y por ende a otros no los molestarás, pero lo que estás haciendo es movilizar de alguna manera. En el caso español, quien lo está haciendo muy bien es Vox. Es un partido que sabe perfectamente que la extrema derecha tiene un espacio muy pequeño electoralmente, pero cada día la dicen más grande, es más gorda y peor, para ver si logran ser elemento de debate. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un objetivo final mayor, que es dominar la conversación. ¿Qué significa dominar la conversación? Que en tu ámbito se hable de ti. ¿Cuál es el ámbito en el fútbol? Solo se habla de Cristiano y de Messi. ¿Qué hace Donald Trump en las elecciones? Si alguno tiene, son recursos públicos, si alguno tiene posibilidad de buscarlos. Cuando uno ve la pasada elección presidencial en los Estados Unidos, la conversación en un 81% era alrededor de Trump. Trump sí, Trump no, me cae bien, me cae mal, es racista, no es racista, si va a ganar, no va a ganar. 81% de la conversación. ¿Cuál es la decisión de esa elección? Trump sí, Trump no. No hay otra, no hay plan B. ¿Cuál era en México la conversación digital? Y esto ya hay medios que lo han publicado. 92% de los comentarios al respecto del proceso electoral era AMLO sí, AMLO no, AMLO está enfermo, AMLO va a ganar, AMLO no sé qué, AMLO no va a cumplir, AMLO es Venezuela, AMLO no es Venezuela, AMLO va a arrasar, AMLO va a robar, lo que quieran. 92% de la conversación. Todo esto que les digo, todo lo que les estoy diciendo, caer mal, tener haters, utilizar el lenguaje que corresponda, no preocuparse por las críticas, es más, buscarlas, tener un listado de haters y alimentarlos, molestar a la gente, solo persigue un objetivo: ser los que dominan la conversación. Si no domináis la conversación os dominará a vosotros y por lo tanto no seréis opción de cambio, no seréis opción de voto. Aunque eso tiene un costo alto que no todo el mundo tiene, digamos, la fortaleza, ¿cómo decirlo?, mental, si quieren, o la psique para resistir que cada día estén hablando mal de ti. Bueno, entiendo que es un ejercicio complejo, pero que hay que hacerlo y que por lo tanto hay que perderle el miedo. Entonces, aquí ponía yo un ejemplo que pueden ser miles y que quizá pues, ha perdido un poco de vigencia y en ese momento estaba más de moda, pero no he querido dejar de ponerlo porque se me hace injusto hablar de algo que no dije en su momento. ¿Cómo se puede tener algo que comunique, que moleste, que genere un lenguaje que pueda ser disruptivo, que utilice todas las palabras del diccionario, que genere alrededor de ese comentario? Y lo pudimos ver en la propia cumbre. El día que sacamos esta frase, incluso se hizo un hashtag en la cumbre de comunicación política con este tema. El tema era si yo había hecho lo correcto o no había hecho lo correcto, si había sido soez, no había sido soez, si había dicho las cosas por su nombre, si no lo había dicho. Ese día la conversación estaba muy clara. No es un tema de protagonismo, es un tema de poner a prueba exactamente lo que estaba diciendo y ahí están, digamos, están los datos y ahí están las métricas de ese día. En la cumbre de todos los grandes profesionales que intervinieron, todos ellos mucho mejor que yo, y sin ningún complejo lo digo, es decir, infinitamente, desde Toño Sola, Yago, todos los que había en ese día, Sergio José, todos los que hablaron, pero había que dominar la conversación de la jornada. Y entonces la frase era esta, que era: no las violentan, las violan, las descuartizan, las matan y quien lo hacen son unos hijos de puta. Y me metí en la dinámica, que ven aquí, el hijo de puta no era un tema de si están haciendo una referencia a la mamá. Cuando uno busca la Real Academia de la Lengua Española, lo dices que es una mala persona. Pero con todo, las reacciones fueron: si es un ataque a las mujeres, no es un ataque a las mujeres, no, pues es que no tienen otro nombre, pues es que es verdad que los que matan a mujeres en todo el mundo son los hijos de puta, no se les puede llamar de otra manera. No tengan miedo a la crítica.
más allá de esta frase. Utilicemos las palabras que corresponden. A las mujeres, en este caso, no las dañan. No las hacen cosas. No las esconden. No las atacan. No. Las cosas por su nombre. Las violentan. Se las llevan a rastras. Las violan. Las llegan a descuartizar. Las matan. Y por lo tanto no hay que perder la idea de la descripción real, porque esto es lo que la gente piensa, independientemente de que cuando uno lo lee, pues evidentemente genera contradicciones. Y yo lo entiendo, y entiendo que haya gente que se pueda sentir molesto por este tipo de lenguaje. Está bien, no pasa nada. Si el mensaje llega, si entiendes que no es un tema de que a las mujeres las levantan, sino que es un tema de que a las mujeres les hacen todas esas barbaridades, ya hemos ganado mucho en el proceso de comunicación. No hay que utilizar sucedáneos para según qué cosas en la vida. Guarden los sucedáneos para los niños, pero a los adultos, con todo, sin pelos en la lengua. Porque si no, seguirán siendo adultos, serán siendo niños, aunque tengan 45 años. Hasta aquí mi provocación de hoy. Muchas gracias, Javier. Y bueno, quiero decirles que desde Youth and Democracy, desde la Red Mundial de Jóvenes Políticos y Quibernos, creemos en la libertad de expresión. Así que siéntanse libres de entablar un diálogo con Javier, de hacer sus preguntas. Y bueno, mientras lo piensan, aquí en el chat, Rebeca Muñoz escribió una pregunta sobre cómo manejar la ira de las personas. Y Omar Martínez, ¿cuál es la emoción positiva que más mueve? ¿Cómo manejar la ira de las personas? Perdón, es que me llegó con cierto delay el audio. ¿Cómo manejar la ira de las personas? Era, ¿verdad? Dice, buenas tardes, yo tengo una duda. ¿Cómo manejar la ira de un grupo de personas para beneficio propio? Es decir, ¿hay algún estudio que pueda guiar o comprender ese tipo de emociones? Saludos desde México. ¿Y la otra cuál era? ¿Cuál es la emoción positiva que más mueva? Sí, están enumeradas, ¿eh? ¿Hago estas dos o hago tres o cómo? Sí, adelante. Si alguien más quiere participar, solamente desactive su micrófono y por favor diga su nombre y tal vez de qué país o de qué organización nos acompaña. Mira, Y adelante, Javi, tienes el micrófono. la primera es cómo manejar la ira de las personas. Es muy sencillo. La gente, desde que se levanta hasta que se acuesta, busca un culpable de cualquier cosa que le pase en la vida. Es así. Y si los que tengan hijos, que me da a mí que por las edades, bueno, aquí alguno puede tener que está más granadito, pero otros que veo están demasiado jóvenes para tener hijos. Pero fíjense, o sea, cuando uno va y riña a un hijo, tiene la culpa al otro hermano, siempre, siempre. O sea, aunque no esté allí, aunque se cayó un plato y siempre la culpa la tiene el otro hermano. Y es una tendencia natural que tiene el ser humano, que es culpar de todos sus problemas a alguien. Eso, que de alguna manera cuando sube de tono, al final lo que es de la historia, con todo. Porque la gente encabronada o va contra mí o va contra alguien más. Y perdón, pero esto, o sea, esto es la jungla cuando uno se dedica a la comunicación. Entonces, al final de cuentas, lo que hay que hacer es todo el enojo canalizarlo hacia una persona, una administración, un ente. ¿Qué está haciendo Andrés Manuel en este momento? ¿La culpa de quién es? De los empresarios. ¿Qué está haciendo Donald Trump en este momento? ¿De quién vuelve a ser la culpa de los problemas? Otra vez de los inmigrantes. No sé si vieron el tuit de hoy, pero es repulsivo. O sea, es increíble. O sea, 280 caracteres votando mierda, diciendo que va a reforzar la frontera sur y que no sé qué. O sea, ¿por qué? No tiene ningún problema. Él no tiene ningún problema en llegar a ese extremo. Yo hay extremos a los que, por principios, no quiero, pero de lo que se trata es de agarrar cuáles son los problemas y buscarle un villano. Que no es nada del otro mundo, ¿eh? O sea, desde la Biblia que lo hacen, ¿eh? Siempre hay un culpable de todos los males que les pasan a ellos. Ahora, ¿qué es lo que no está haciendo la gente? Y que creo que cada vez hay que hacerlo más. Sin lugar a dudas, estudiar cualitativamente la ira de las personas. Tú no puedes llegar a un proceso electoral sin haber estudiado el motivo de enojo de la sociedad. Y una vez tienes identificado el motivo de enojo, lo agarras y contra alguien.
Porque esto es como en el póker. Si en el póker no sabes quién es el idiota eres tú. Entonces, si en política tú no sabes quién es el culpable acabará siéndolo tú. Por lo tanto, es la mejor manera estudiarlo, buscar el villano y elaborar una estrategia de comunicación para culpar de los males, que lo hizo Andrés Manuel. Y la otra es cuál es la emoción positiva que más mueve. El mismo informe dice dos. Uno, la solidaridad como emoción, no como acción. Es decir, esa voluntad que sientes en el pecho de intentar ayudar a alguien. Y la otra es la lástima, que la pone como algo positivo por el resultado final, no por este pobre idiota o pobre pendejo, sino en el buen sentido de la palabra. Es solidaridad y lástima. Entonces, por eso, si lo ven otra vez más y vuelven a esos dos personajes, y puedo añadir uno, el ministro de Salud o de Sanidad español, que en estos días ha tenido un tema ahí con un periodista holandés y rápidamente salió a responder, oiga, es que Holanda está haciendo, bueno, en fin, es igual, no me quiero extender, pero lo está haciendo mejor que España y que los holandeses lo están haciendo mejor que los españoles, y él dijo, mire, a los españoles pocas lecciones de lo que es solidaridad y de lo que es buen comportamiento en el tema de la pandemia. Nosotros estamos para dar lecciones y no para recibirlas, a menos de Holanda. Esa reacción que fue automáticamente de abrazar a los españoles lo convierten en el político en este momento más querido, incluso por encima del presidente en España. ¿Por qué? Bueno, porque agarró el concepto de solidaridad como valor y lo llevó, digamos, a... Pero hay un montón en el chat, ¿eh? Pero... Sí, somos 79 personas conectadas. Adelante, por favor, si pueden desactivar su micrófono para hacer su pregunta, les escuchamos. Yo tengo una pregunta. Adelante, Emilio, te escuchamos. Hola Javier, muchas gracias por la plática, muy enriquecedora. Y tengo una pregunta conectando dos puntos. Uno, lo que sucedió en Brasil y en Estados Unidos, viendo que hubo mucho descontento de las izquierdas en esos países. Llegan pues dos populistas de derecha con un discurso, pues bueno, como muy fuerte, vamos a decirlo así. Conectando esto con la otra cosa que comentabas, de que, bueno, necesitas que gente te odie para que haya gente que te ame. Entonces, al agudizarse ese problema, vamos a decir, causado por las izquierdas en Brasil y en Estados Unidos, viendo en México lo que está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador, que bueno, ahorita supuestamente ya tiene un 52% de desaprobación, aunque sigue teniendo muchos talifanes, se podría predecir que va a suceder algo similar en México, algún partido o político que endurezca su discurso al estilo Trump y Bolsonaro. O porque digo, ahorita el PAN y el México Libre pues quieren quedar bien con los progres, con los chairos, por así decirlo. No hay nadie que haya tomado ese discurso fuerte, duro contra las izquierdas. A ver, la pregunta es complicada, pero básicamente porque yo creo que parte de un enfoque ideológico para mí que no es del todo correcto. Yo hablar de Andrés Manuel como alguien de izquierdas no lo haría. Yo para mí, Andrés Manuel es una persona muy de derechas, independientemente de que lo vista con el concepto de los pobres para todo, pero de izquierdas yo no lo veo. O sea, otra cosa es que se hayan querido apropiar de ese término, pero es que él gobierna con el PES, ¿eh? Eso Sí. para que nos entendamos. Es una persona de una efervescencia religiosa cristiana, hasta donde sé, muy elevada. Mira, yo no veo que haya la posibilidad de riesgo de que salga alguien porque quien ha adoptado ese discurso es Andrés Manuel. Pues tendría que salir, digamos, la alternativa a esto. ¿Dónde veo yo el problema? Que antes de saber qué es quién, y en México hay orfandad política. O sea, cuando Andrés Manuel dice lo de la oposición está moralmente derrotada, tiene toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Es que todavía no saben ni por dónde. O sea, el problema es que en México no hay alguien que le pueda plantar cara todavía. Claro. Entonces es muy difícil es que el PAN o el PRI o ningún partido como tal, como partido, va a poder
decir nada si no es a través de un liderazgo. O sea, yo lo veo cada día, como bien saben, el principal cliente como país, independientemente de que estemos en varios, sigue siendo México por el volumen, digamos, por una cuestión lógica de clase política. Pero en todos los estados me pasa lo mismo, es decir, es que hay una falta de liderazgos incluso para ser candidato a alcalde. O sea, están diciendo, bueno, ¿y quién va a ser? ¿Y quién le va a entrar? ¿Y quién le van a hacer? Ese es el problema que tienen. Entonces, yo no veo la posibilidad de que haya un discurso populista en este sentido, que Andrés Manuel sí lo tiene, perfectamente, sí lo tiene. No se está solucionando el empleo, es evidente, no se está solucionando la seguridad, es evidente, la economía no va bien, es evidente, independientemente de que él tenga otros datos, son hechos objetivos. Entonces, más populismo que este ya no hay. Otra cosa es si ese populismo es más dañino o menos dañino que el de Donald Trump o que el de Venezuela o que no sé qué. Yo creo que comparar a Andrés Manuel con Venezuela sí se me hace una exageración, si bien es cierto que tienen actitudes en algún momento muy similares, pero es que son actitudes, perdonen, yo veo la política desde otra perspectiva, no solo la de un país, es que son actitudes que tendría cualquier persona que tenga 30 millones de votos en su país, es que este es el puto amo, es que puede decir lo que quiera, o que le aplauden siempre. Claro, si tú estás jugando que el que va segundo perdió por un punto, pues te las piensas, pero si les metes el viaje que les metió en las elecciones, es que claro, mañana puede decir que Mickey Mouse es del PRI, él se lo va a creer, o sea, porque tiene una ventaja gigantesca. Entonces, yo no sé si cabe más populismo contra el populismo, pero no veo en ningún momento al PRI siendo populista ni a que nazca un partido que pueda detener esto. Yo creo que Andrés Manuel morirá por Andrés Manuel, no por nadie. O sea, él solo se va a matar. No creo que lo consiga el PAN ni el PRI, sinceramente. Independientemente de que una cosa es Andrés Manuel, otra cosa es Morena. Sí. Andrés Manuel ya va a gobernar, les gusta a ustedes, no les gusta a ustedes, les caiga bien, no les caiga bien. O sea, Andrés Manuel, lo utilizo a la frase, a lo mejor a la frase mexicana, le vale madre lo que todos opinen de él, vuelva a ser presidente. Otra cosa, es más, yo creo que hasta le vale madre Morena, mira lo que te digo. Sí. Lo que quiere ya es que lo dejen en paz, él va a ser el presidente hasta el 2024 y punto. Otra cosa es que muy al estilo de la política clásica mexicana, yo lo creo, yo lo destruyo y es muy probable que estemos en ese proceso y que deje que la ley natural diga si es el PAN o el PRI quien tiene que volver a sustituir todo esto. Pero no veo la creación de algo nuevo con ese discurso. Ok. Muchas gracias. Benjamín Ramírez levantó su mano y en el chat Gabriel Ira pregunta si tienes literatura o material que recomiendes sobre los temas abordados el día de hoy. Sí, claro. Iba a hacer cambio, ¿no? Que compre el libro, pero yo paso el listado sin problema alguno de todo esto. Si quieren, yo te paso el listado y en tus redes, para que en tus redes se mueva. Lo digo para hacer una cosa, o sea, como pueden ver, sí, hay Claro mucho. que sí, Javier. Adelante, Benjamín, te escuchamos. Gracias. Xavi, ¿cómo estás? Hola, Benjamín, ¿qué tal? Ben, en la situación que das ahorita, ¿crees que la ciudadanía, los candidatos independientes en México tengan la posibilidad de poder contrastar con Andrés Manuel y hacer un contraste con los partidos? ¿Tendrán la posibilidad, más allá de si tienen cancha pareja o no, tendrán la posibilidad de hacerlo? Y lo otro, ¿la razón será un elemento importante ahora en combinación con la emotividad para brindar certeza? Te voy a hacer de sentencia rápida, ¿eh? A los independientes los creó Peña y los matará el Bronco. No hay cabida para nada más. Es que, o sea, el propio Bronco gana, pero pues con toda la estructura del PRI en esa campaña, pues es que es público y notorio, ¿no? En Nuevo León, o sea, es que aquí hay los peces, eran los mismos perros con distintos collares que dicen en España en el refrán, sin que por ello lo de perro esté diciendo algo malo, sino que estoy diciendo, básicamente haciendo uso de una metáfora, ¿no? Y luego los matará el Bronco, no hay posibilidad, no hay nada, no triunfan, los independientes no funcionan. Existe Cavada, me parece, en Ciudad Juárez como alcalde y vean la valoración, ¿no? 91% en contra, o sea. No, los creó Peña y los mata el Bronco, independientemente de... No tienen cabida, no veo, para nada.
También pregunta Laura Gabriela, ¿cómo se crea un héroe en la política? Creando el problema primero, desgraciadamente. Primero creas el problema haciendo el bombero pirómano, aunque quede un poco mal, ¿no? Pero creas el problema y tú lo resuelves. Muchas veces el marxismo, que es una gran teoría, y yo hablo de Groucho Marx, no de la otra, decía que, entre otras cosas, una de las capacidades del político era crear problemas inexistentes para proponer soluciones que no funcionan y así estar permanentemente, ¿no? Pero ¿cómo creas un héroe? Bueno, hay una desgracia natural que te lleva a ello, que es muy difícil y que normalmente son ahora un gran costo para la sociedad. Por ejemplo, el 11M en Madrid, una campaña en la que, contra todo pronóstico, era muy cerrada, independientemente de que se diga lo contrario, el Partido Popular perdía ya por un punto el 11M, las elecciones eran el 14, el tracking había dado la vuelta y se fue una elección de 6 puntos de diferencia. Y ahí se crea un héroe, que el héroe era José Luis Rodríguez Zapatero para intentar sacar todo esto, el país adelante en un momento de crisis, ¿no? En el que cuando morían 192 personas era un drama. En estos momentos por el COVID hemos tenido días de más de 1000 personas muriendo y nos hemos familiarizado con la muerte absolutamente. ¿Quién son los héroes ahora? Los héroes son los médicos, pero fíjense el costo que tiene la creación de un problema para encontrar un héroe. Si tienes que crear el héroe, tienes que crear el problema. Así de duro. Creas el problema. Hola Javier, yo tengo dos preguntas. Dígame usted, Rodrigo. La primera es, y creo que ya le hicieron igual en el chat, es, ¿recomiendas algún libro? ¿De quién? Y bueno, creo que estaría interesante. Y la segunda es, si vemos la historia de México, y vemos, por ejemplo, un partido tipo el PAN, que luchó 70 años y poco a poco fue ganando alcaldías, después ganó en Chihuahua una gobernatura, que fue un proceso de casi 80 años para poder llegar a la presidencia. ¿Hoy en día se puede hacer un camino más corto para algo así? ¿O cómo sería si los independientes no son la solución para una fuerza política? Mira, voy a dar algún libro para que no tal. Uno que a mí me gusta mucho es Internet no es la respuesta. Esto os lo recomiendo mucho porque os va a hacer que... ¿Y quién lo escribió? Espérate, te digo ahora, me das un segundo. Lo tengo acá. Con la ventaja de estar en casa. Este es Andrew King. ¿Sí lo ven? Este es uno que más en estos días hay que saber interpretarlo. La verdad es espeso, pero dedíquenle como si fuera asignatura porque vale muchísimo la pena. La otra que les va a ser muy, muy útil es La espiral del silencio de Noel Neumann, pero nada más que pongan La espiral del silencio les va a aparecer. Esos dos, en cuanto a comunicación, son libros realmente muy buenos. Pero de todas maneras, insisto, si siguen las redes de Isaac, ahí pasaré una lista de 10 títulos para que cada uno escoja, digamos, ¿no? Pero esos dos para mí son imprescindibles porque son... Bueno, La espiral del silencio la vas a utilizar cada día, a pesar de que es muy teórica, pero la necesitas. Estamos hablando de gente que se quiere capacitar realmente, no agarrar un libro como una novelita. Y el otro es Internet no es lo que era, que te deja realmente pensando, sin lugar a dudas. La otra, los cambios cada vez en política van a ser más rápidos. No van a pasar 80 años. Hoy la gente piensa. No todos, pero ya gran parte de la gente piensa, se alimenta, ya tiene alguna que otra neurona educada y no va a tardar 80 años en hacer un cambio político, física en América Latina. Yo no estoy diciendo que la gente que ha votado al PRI, lo digo porque claro, no tiene que corregir, ¿no? Es gente que no tiene neuronas. No, lo que estoy diciendo es que la gente hoy, y en el libro eso sí lo vais a encontrar, en el Dilo bien o calla para siempre, en esa voluntad de un concepto que yo lo autodenominé como ahorismo, que vivimos el momento del ahorismo, en el que la gente quiere soluciones inmediatas y las quiere para la comida, las quiere para el gimnasio. Y me enfermé, me tomo una pastilla y ya puedo ir a trabajar, ¿no? Voy al gimnasio una semana y se me nota, lo idiota sí, pero lo del gimnasio no se te nota, ¿no? Porque la gente rápidamente quiere que haya beneficios en todo esto de manera... Entonces, en ese ahorismo, yo creo que hay una idea que es el cambio permanente.
Y si Andrés Manuel no va, o Andrés Manuel se quiere perpetuar o se van. Y que nadie descarte el regreso del PRI, en el 24. Pero para ese cambio, perdón si veo que ya varios tienen preguntas, para ese cambio, por ejemplo, agarrar una figura como Andrés Manuel, pues al final de cuentas tuvo que crear un partido político. ¿Es necesario realmente un partido político? Bueno, necesita lo legal, sí. Para empezar, en lo legal, sí. Otra cosa es lo que él tiene, que no es ni partido político, es un movimiento y que lo va a dejar morir. De hecho, no está registrado todavía como partido, acordaros. Gracias. Adelante. Perdón, tenemos varias preguntas en el chat. Y les recuerdo que también pueden activar su micrófono. María Fernanda, ¿vas a preguntar algo? Sí, yo tengo una duda. Si es posible, con estos temas hablando ya de oposición y bueno, ya generando acerca del gobierno, ¿es posible que se genere un gobierno de coalición? ¿Qué tendría que ser la comunicación que tendrían que llevar a cabo? Bueno, Hablando de este monstruo que es López Obrador. Okay, la pregunta es si se puede generar un gobierno de coalición. Claro. Primero, yo no sé si la ley lo contempla, creo que no. Lo que sí va a haber son coaliciones de facto y esto sí me consta. Esto sí me consta. Y que los otros dos partidos van a medir esfuerzos y donde no llega uno, va a intentar llegar el otro con el apoyo del que pierde. De alguna manera va a haber coaliciones. Y ya ha funcionado, porque el PAN ya funcionó. El PAN en este momento, como tal, como gobierno de coalición, pues no hay la misma tradición de que los miembros del partido no hay esa cultura democrática, pero de que va a haber pactos de facto para que Morena pierda posiciones, no tengan ninguna. Y hoy Morena lo tiene. No. A ver, aquí hay más. Sí, te las leo. Por ejemplo, Rolando Espinola pregunta, buenas tardes, desde su punto de vista, señor Javier, ¿cuál podría ser la mejor forma para hacer llegar una preocupación o inquietud personal para un problema colectivo como lo es la implementación de medidas sanitarias estrictas? Pero no entiendo. ¿Problema personal de él o...? Buenas tardes, ¿cómo le va, señor Javier? Disculpen, ahora activé el micrófono. Adelante. Bien, yo estaba preguntando, ahora por ejemplo a nivel mundial se están implementando cualquier tipo de medida sanitaria con el objeto de realizar la prevención de la proliferación o propagación del COVID-19. Desde el primer punto a nivel, aquí en mi país, por ejemplo, se está implementando lo que serían las medidas estrictas a partir de que ya fueron más de 40 días, que estaríamos ya por 50 o vamos por los 60, diría yo. Viste que hay una cuestión de que se habilita supuestamente para un determinado grupo que se le considera más o menos, sería una cuarentena inteligente, podría decirse así, ¿verdad? Fase 1, fase 2, fase 3, y van a ir siendo supervisados. Pero desde el punto de vista, por un decir, yo diría una cuestión de privilegio que salga cierto grupo, o cómo podríamos hacerle llegar una inquietud que yo pienso, cómo podría hacerle llegar bien al Estado, porque de un departamento a otro departamento, por ejemplo, se prohíbe lo que sería un movimiento, una migración interna misma, pero sin embargo se le permite a los connacionales venir desde el extranjero para que puedan entrar en el país, entre los cuales incluso hay muchos infectados. Uno no está en contra de los infectados ni tampoco tiene el propósito de discriminar. Sin embargo, desde mi punto de vista, ¿cómo no se puede permitir una migración interna, pero sí se permite la migración externa? Viene de afuera, entran las personas, incluso varios infectados, y se van supuestamente en los medios de aislamiento.
Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo podría yo hacerle llegar bien a las autoridades nacionales esa petición? ¿Tendría que hacer una carta abierta o cuál podría ser su recomendación como en base a su experiencia? Gracias, Rolando. ¿Qué país? Rolando, Paraguay. Paraguay. Bueno, ¿Viste? Bueno, creo que es la postura de todos los países, la de recibir a sus connacionales que están en diferentes partes del extranjero, ¿verdad? Más que nunca, por ejemplo, ahora se está viendo el retorno de los connacionales, tanto argentinos, paraguayos. Se les permite que retornen en sus hogares, pero muchas veces no se permite la circulación interna en el país. Entonces, yo trato de buscar una forma, un razonamiento lógico personal, pero me da una disconformidad personal, pero que yo sé que afecta de manera colectiva. Por ejemplo, yo estoy ejerciendo la Muchas labor de gracias, abogado. Rolando. Sí. oye, a ver, yo del virus no sé nada, pero, hombre, yo creo que la gente tiene derecho a entrar en su patria, ¿no? O sea, lo que no puede, no hay mecanismo legal que le permita a la gente no entrar en su patria. Lo otro es una cuestión lógica, ¿no? Que es de, si estás contagiado y te mueves dentro del país, lo único que vas a hacer es el problema más grande. Yo creo que en eso todos los países están haciendo lo correcto. Es decir, si yo quisiera volver a mi país, no quisiera que España no me dejara entrar. Hombre, que me pida todo de seguridad. Correcto. Estás ahora, por un decir, en México y tienes que irte a España. Te vas a España, correcto. Pero sin embargo, de Andalucía, por un decir, no te permite irte a Málaga. Eso es una situación que nosotros, por un decir, que tenemos acá. ¿De qué manera podríamos expresar mejor a nuestras autoridades? Todo el mundo, hasta donde yo sé. O sea, no hay libre circulación. Lo acabas de ver en México, que no dejaban entrar a la gente de Jalisco, Nayarit, y lo ves en España, que no están dejando a la gente más allá de la movilidad dentro de la propia provincia. O sea, y ya en fase cero. Sí, yo creo que es un proceso normal. O sea, uno el derecho de nacionalidad no te lo puede quitar nadie. Por lo tanto, tú tienes todo el derecho a entrar en tu patria cada vez que quieras. Otra cosa es que tengas que seguir unas medidas de seguridad que son lógicas. Y esas medidas está la no movilidad. Yo lo veo difícil defender una cosa que sea contraria a eso, ¿eh? Soy honesto. Yo no me metería en ese tema. Gracias, Claro. Javier. Es un buen Y libro. Gracias. tenemos también, si Laura Gabriela Cruz puede activar su micrófono, también está Rocío Quirós y luego viene Hugo Arbieto y después José Augusto Ramírez. Adelante. Buenas tardes, soy de la red, estoy, bueno, desde México, Ciudad de México. Licenciado Javier, ¿cuáles son los efectos del COVID-19 en la política y cree que Morena ganará las elecciones del 2021 y las del 2024? La primera es cuáles son los efectos del COVID en la comunicación, si lo he entendido bien, así tal cual. En la política. En la política. Bueno, de entrada, la suspensión de toda actividad normal, ¿no? Pero, ¿qué nos está llevando? ¿Qué está llevando esto? El primer cambio es y el otro día lo decía, déjame, porque me hicieron una pregunta muy similar y no quisiera, porque lo tenía más estructurado que en este momento, pero si no lo puedo hacer. Mira, ahí te va, sí lo tengo acá. Yo creo que los grandes cambios que vienen ahora con todo esto, uno es que la austeridad en política se ha demostrado que es un elemento de fracaso y que no sirve, que la no inversión de lo público es un error de cualquier gobierno. Hoy los ciudadanos piden más Estado y menos empresa. Y por lo tanto, esto de la austeridad republicana no va a nada. El segundo tema que cambia es que el hoy y el ahora ya son ley. Todo lo que vaya a pasar a partir de ahora en comunicación y en política es que la gente va a pedir que este es mi problema y quiero que se resuelva ya. O sea, la inmediatez todavía va a ser mayor como demanda. La tercera es que la confianza va a sustituir a la certeza. Quiere decir que ya no va a haber confianza en los políticos, sino que van a buscar los elementos de certeza.
sé que esta persona, por este tema que hizo tal día, es la persona que me conviene. Pero lo de darle confianza, carta, cheque en blanco, difícilmente lo veo. La familia se vuelve a convertir en el eje del programa electoral, sin lugar a dudas. O sea, entre tus bienes pasa a ser mi familia, mis hijos, mi casa, tu metro cuadrado, fundamentalmente. El otro es que es más un momento de candidatos que de partidos. Que no quiere decir que sean independientes, sino que van a ganar las elecciones los partidos que elijan mejor candidato. Por lo tanto, ya no hay nada para nadie. Ni el PRI está muerto, ni el PAN ya la ganó, ni Morena va a arrasar. Va a depender muchísimo de los candidatos que pongan. Me explico, si ponen a Barlet en Morena no van a ganar, ya te lo adelanto. La ira y la venganza se le suma la rabia. ¿Qué significa? Que aparte de esas emociones de votar en contra de para acabar con alguien, va a haber las acciones además de rabia, de salir a la calle a ejecutar esa ira de forma abierta. El concepto de necesario en política va a ampliar, o lo necesario va a ampliar su concepto, para que lo entiendas. Antes lo necesario era la calle, la banqueta, el agua, y hoy es ya la seguridad, la salud, los ventiladores, los médicos. Va a haber muchísimas más cosas que se van a considerar primordiales para la ciudadanía. Los excesos que vienen después del COVID van a ser tremendos, pero tremendos, ¿eh? En consumo de alcohol, en derroche, en gasto, en 1000 historias. El otro día, te lo puedes tomar a risa o no, pero me hizo mucha gracia porque aquí en Estados Unidos una de las noticias decía: la pandemia ha traído una noticia buena y una noticia mala, bueno, entre otras, ¿no? Pero hacían un resumen un poco burdo y decían: baja la infidelidad, lo cual me llamó mucho la atención porque dije, debe haber un registro de infieles. Oye, no... soy infiel, apúnteme en el registro, ¿no? Y ahora estoy desempleado porque estoy en casa. Ese uno. Y el otro, decían, bajan las enfermedades venéreas de contagio sexual. Bueno, en fin, cosas que seguramente se van a disparar a partir de ahora. ¿Qué se va a disparar? Como ya se está disparando. El maltrato a la mujer, la violencia de género se ha incrementado notablemente, el consumo de alcohol, el consumo de drogas y el nuevo consumo impulsivo. ¿Qué quiere decir? Que la gente va a salir desbocada a por todo, a comer, a beber, a lo que haga falta, digamos, ¿no? Y ahí nos va a generar 20.000 problemas en lo que viene. La otra es, vamos a vivir una ola de seducción masiva hacia el consumo. Compre esto, compre lo otro. ¿Por qué? Bueno, porque hay que levantar la economía. El otro día lo decía Ricardo Darín, que no sé si algunos lo conocen o no, que es un actor argentino que a mí en lo particular me gusta mucho, y decía, la economía se va a la mierda porque estamos consumiendo lo justo e imprescindible. Estamos peleados por el agua, el gel, las naranjas, el pan, pero ya no nos estamos comprando tenis, ni camisetas, ni nos estamos comprando bolsas, ni monederos, ni teléfonos, no estamos comprando prácticamente nada. Entonces la economía se va a la mierda por la falta de consumo. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una ola de consumo abusiva donde la gente se va a hipotecar, se va a endeudar, y los del consumo obsesivo, compulsivo tras la pandemia van a ser los nuevos pobres en 6, 9, 12 meses. Y ahí va a haber otro problema de la política actual. Y la otra es que va a haber un distanciamiento elector-político, pero no un distanciamiento elector-votación, de alguna manera. ¿Qué significa eso? Que la gente va a ir a votar. Yo no creo que se vayan a abstener, pero sí va a haber mucha reserva de votar por los políticos clásicos. No sé si esta la tenía preparada, me la sabía. Y la otra, la del 21 y del 24. Lárgame la fías, la del 24. La del 21 yo creo que se va a dividir México en 3. Norte, sur y centro bajío, sacando a la Ciudad de México aparte y al Estado de México, que ahí va a depender de los pactos. Bueno, la Ciudad de México la va a ganar quien sea de izquierdas, o de Morena o de Andrés Manuel. Pero el norte, que lo tenía ganado Morena, ya la tiene
muy peleada y en algunos casos ya perdidos. Yo no veo que vayan a ganar Sonora, a pesar de que la tenían bien, o Sinaloa, o Chihuahua. Yo creo que eso va a estar entre PRI y PAN, o PRIAN, ayudándose los unos a los otros. Ahí lo veo. En el norte, todo eso ya lo tenían ganado. Ahí se le puso muy complicada la cosa a Andrés Manuel, porque es un presidente que mira al sur y no al norte, mira a los pobres y no a los ricos, y le va a pasar factura. En el centro Bajío, que ya perdió, va a perder por más. Y en el sur, bueno, va a recibir un golpecito, pero va a seguir totalmente vivo. Entonces, hay que ver exactamente dónde son esas 15 gobernaturas que hay el año que viene. Grandes dudas. Guerrero, que parece que la gana Morena, pero si van todos contra Morena, la ganarían todos. En el norte yo creo que Chihuahua, Sonora, incluso hasta Baja California Sur creo que la va a poder mantener el PAN. Claro, todo depende. Estamos hablando de que hay una campaña electoral de por medio y falta más de un año. Pero a priori todo eso que ya estaba ganado, no. ¿Pierde el Congreso? Yo creo que sí. Y en el 24 yo creo que no hay que hablar de Morena porque yo no sé si Morena vaya a vivir en el 2024. Porque Andrés Manuel es el propio que no está dando indicios de que le guste que llegue Morena. Javier, Rocío Muchas Quiroz gracias. pregunta, ¿y Bolivia cómo percibes la política de ese país, en Bolivia? Luego Hugo Arbieto tiene el uso de la palabra. Hombre, en Bolivia el debate es ¿ha habido golpe de Estado o no ha habido golpe de Estado? Ese ha sido el primero y ahí la población está dividida. Como la opinión pública que está dividida. La segunda es una cosa es sacar a Evo Morales y la otra es eliminar a Evo Morales, que es muy difícil de poder hacerlo. El tercer elemento... ¡El gato! Ay, ¿ya le tomaste una foto? ¿Ya le tomaron la foto? Sí. Entonces, ¿qué se hace? No se preocupen, ahorita activa tu micrófono, no te escuchamos, Javi. Otra vez, ¿puedes repetirlo? ¿Ya? Sí, ya. Porfa, mantengan sus micrófonos en silencio, a menos que hagan uso de la palabra, lo activan, hacen su pregunta y lo vuelven a desactivar, por favor. Te escuchamos. Yo lo que digo es que hay tres elementos para marcar la decisión en este momento en Bolivia. La primera es, ¿hubo golpe de Estado o no hubo golpe de Estado? Que ahí hay una opinión dividida. La segunda es, una cosa es sacar a Evo Morales de la contienda o del gobierno y la otra sacar a Evo Morales de la contienda electoral, que eso va a ser prácticamente imposible. Y luego hay un tercer elemento que es una gran comunidad indígena que aunque digan que está en las encuestas, no está. Muy difícil de medir la reacción, que es absolutamente emocional y tardía y que no sabemos cuál va a ser el comportamiento. Yo hoy me atrevería a decir que seguramente los que han tomado el poder ganarán, pero porque tienen más posibilidades de Estado para poder lograrlo, pero no porque realmente va a ser una elección abrumadora de cambio. No hablo de cambio, creo que habla de alternancia y poco más, no de cambio, lamentablemente. Adelante, Hugo Arbieto. Luego, José Augusto también levantó la mano. Adelante. Buenas tardes, licenciado Javier. Hola, José. ¿Me escucha? Sí, claro, te escuchamos. Solo les pediría que sean cortos en sus preguntas porque hay varias preguntas pendientes. Y perdón, primero está Hugo y luego José Augusto, te escuchamos. Así es, por orden siempre. Sí. Saludo de Lima, Perú. Dos preguntas muy puntuales. Una, en esta crisis que hay por el coronavirus, se ha visto que los jefes de Estado y presidentes salen a hablar a sus ciudadanos, algunos diariamente, otros interdiario y algunos semanalmente, o a través de voceros, como el caso de España, donde sale un científico, ¿no? O en otros países. Mi pregunta es en el tema de informar y comunicar, ¿cómo ha analizado eso Javier? ¿Y es pertinente que
los presidentes hablen diariamente o lo hagan a través de un vocero. ¿Cómo llega eso a la ciudadanía? Y dos, una pregunta sobre el tipo de político que llama la atención. En el caso particular de España, quisiera su opinión sobre el caso de Gabriel Rufián y Pablo Iglesias. Salen todos los días en los medios, sobre todo Pablo Iglesias por su condición de vicepresidente. Hasta se han fijado en su marca de saco de comprado en Zara. Eso aplica a un político que llama la atención hasta por eso, son actitudes. Y en el caso de Gabriel Rufián, que ha cambiado de una actitud un poco que buscaba mucho conflicto, ahora se ha vuelto una suerte de componedor. Bueno, eso es todo y gracias por la respuesta. Bueno, sobre la primera, sobre los presidentes que salgan a diario. Mira, es como todo, o sea, el abuso cansa, ¿eh? Al final. Entonces, yo creo que la combinación esta que están utilizando en varios países, por ejemplo, el caso de España, que salen los diferentes ministros implicados en el caso de la crisis, con gran protagonismo para el ministro de Sanidad, de Salvador Illa, y luego el comité científico, luego las Fuerzas Armadas, depende del tema. Yo creo que para mí es la posición más correcta. En el otro extremo está la de Donald Trump, que sale cada día y que habla él y que manda callar incluso a los científicos y que dice que beban lejía, porque con eso habría que probar si inyectando lejía, o sea, dice barbaridades en directo. Al otro extremo está Andrés Manuel, que no sale nunca y que tiene a López Gatell cada día hablando. Yo hoy me han pasado compañeros de profesión que respeto muchísimo, evidentemente, y que me han pasado la lista de los principales, o no de los principales países, pero de cómo se están evaluando. Entonces, yo creo que no hay una fórmula, sino que es lo que el país, de alguna manera, acepta. Entonces, mira, para que veas qué cosas tan distintas salen, como por ejemplo, países que todo el mundo conoce. El presidente francés está dando la cara a diario, 43% de aprobación, 51% de rechazo. Merkel prácticamente no ha salido, 75% a favor. Italia, que salen todos, ahí salen, yo creo que hasta la vecina del barrio sale a dar declaraciones, 61% apoyan la gestión de comunicación. Estados Unidos, 52% frente a 41% que la rechazan. Boris Johnson, 59% aprobado, 41% en contra. Hay que decir que el 59% empieza a crecer una vez sale del hospital, o sea que hay un factor de lástima. México, 57% a favor, 40% en contra. Y Andrés Manuel no está, y dicen que Andrés Manuel lo hace muy bien. Y en España, que dan la cara a todos, 38% a favor, 60% en contra. Tiene que ver mucho con la idiosincrasia del país y el estado de ánimo. Es muy difícil decir cuál es la fórmula para poder hacerlo. Esto no es fútbol, es política y las reglas no son las mismas en cada país. Y en el caso de Gabriel Rufián, bueno, y Pablo Iglesias, hombre, yo conozco a los dos, son tipos muy listos. En el caso de Gabriel Rufián, pues se ha tenido que mantener en el espectro político siendo, digamos, una persona que atacaba, digamos, esa esencia española, hasta en el momento en el que ve que por hacer según qué cosas hay compañeros que han ido a la cárcel y entonces le ha entrado una vena pragmática por pactar y por llegar a acuerdos con el gobierno que, bueno, me sorprendió de la noche a la mañana, como Maduro al ver el pajarito de Hugo Chávez, ¿no? Se iluminó y dijo, tengo que pactar, pero después de verlos a todos en la cárcel por incumplir, digamos, ¿no? Y en el caso de Pablo Iglesias, pues es que no lo sé, o sea, decir que Pablo Iglesias ahora es casta o no casta, porque lleva un traje del Zara, hombre, si me hubieras dicho Hermenegildo Cegna o Hugo Boss, te digo, hombre, pues igual sí se le ha ido la mano, pero el Zara, al final es el Gap americano, digamos, no es... Ahora, bueno, en un lenguaje de comunicación en el que pues para mucha gente tampoco se pueden pagar eso y que el tema no es la marca, sino que al dueño de Zara él lo criticó diciendo que por qué hacía aportaciones al gobierno español para ayudar en materia de sanidad y que era una persona bla, bla, bla. Claro, lo que no tiene coherencia es que luego vayas y le compres la ropa al que dices que no sirve para nada. Yo creo que va más por ahí que por otra cosa. Pero ambos tipos son los tipos muy inteligentes, ¿eh? Tipos muy inteligentes y unos provocadores natos, por eso yo creo que les va bien, ¿no? Si bien es cierto que Pablo Iglesias, con el que seguramente yo tendría muchas diferencias, es una persona más paz, más nada.
Gracias, Javier. También tenemos preguntas en el chat. Después de Hugo viene José Augusto y luego Laura Gabriela y después Diego Piñón. Los escuchamos, adelante. A todo un éxito tu conferencia, Javier. No, yo aquí como Vicente Fernández, mientras aplaudo yo canto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy José Augusto, soy de México, del estado de Campeche. Quisiera hacer una pregunta que me causa intriga, ya que ¿qué estrategias podría proponer o decir para reducir el miedo a dar una opinión sin que afecte tu vida diaria? Porque ya ve que en México, por decir opiniones muy controversiales, los políticos amenazan con destruirte la vida o tu profesión. Bueno, pero si no tienes cola que te pise, no hay problema, ¿no? Sí, pero he visto casos de gente que no ha hecho nada, o sea, cercanos míos que han perdido credibilidad por comentarios con gente de poder, o sea, que tienen relaciones con políticos. Yo ahí sí, ¿qué te digo, digamos? O sea, si la gente habla y los matan, no sé si hay un consejo de comunicación a todo esto, ¿no? A lo mejor pongan una denuncia al que te amenaza. O sea, sinceramente, no sé cuánto pasa eso. Mira, yo llevo años en ese país y te aseguro que he dicho cosas buenas del PAN, del PRI y de Morena y cosas malas de los tres y yo creo que siempre he sido respetado profesionalmente, no sé. Antes era un mercenario, ahora vergonzoso lo que está pasando y más ahora en el confinamiento, que es una cosa bárbara. No os podéis imaginar los datos que yo tengo y las campañas que me llegan a pedir en algunos sitios por la situación. Bueno, en fin, no la voy a describir porque es absolutamente desagradable. Mira, en el momento que tienes una opinión tienes que asumir que va a haber gente que está a favor y en contra. Y al final de cuentas va a variar mucho, digamos, de cuál es tu posición, si eres una persona pública o no eres una persona pública. A mí, a priori, me preocupa relativamente poco. Una cosa es que ese linchamiento tenga, digamos, consecuencias penales o no sé qué, entonces que me defenderé, pero nunca me he visto en esto. Yo en esto, Miroslava, haría lo que toca hacer. Y si realmente hay una mujer que está mintiendo con este tema y está intentando utilizarlo, el mejor apoyo a las mujeres que sí lo sufren es no apoyar a esa persona, independientemente de que el precio sea que te peguen en las redes. Punto. Y luego otra cosa, piensa que no todo mal es para siempre, ¿eh? Y que llega un día, y a mí me ha pasado, en el que tú has tenido que aguantar y tragar y tal, una buena temporada con las dudas encima, y el día que todo se aclara, ese día es el día de fiesta, en el día en el que me dejo ir con todo. Entonces, la comunicación no siempre es inmediata. Realmente esa persona sabe y es consciente de que hay alguien que en una situación de abuso, de una moda, que también puede leerse así, de denunciar a que todo hombre pase a ser un acosador, que también debe haber una o dos mujeres que lo utilizan, es tan injusto como el que maltrata, porque a las que sí se les está vejando o pegando o poniendo la mano encima, no les ayudan nada las medidas o las actitudes de estas mujeres. Entonces, mira, te voy a decir lo mismo que yo digo siempre a los compañeros que trabajan conmigo en la agencia. Siempre la verdad. Aunque tardemos en que nos den la razón, pero siempre la verdad. Otra cosa es que sean meras intuiciones, no te metan. Pero si realmente es alguien que no han abusado de ella y que está utilizando ese tema, yo creo que lo correcto es decirlo, independientemente de que la opinión mayoritaria sea la que sea. Si quieres ayudar, en este caso a las mujeres maltratadas, lo que no puedes hacer es el fuego de que haya un 1% que sea falso, porque contaminaremos que el 99% sea falso y será más perjudicial que otra cosa, sinceramente. Gracias, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ana. Mi duda va más relacionada con el autor Zygmunt Bauman de su libro de la modernidad líquida. Hablando ya más sobre la licuefacción, ¿cómo podríamos o cómo podría beneficiar o perjudicar estas como inconsistencias sociales a la política? ¿Pero inconsistencias a qué te refieres con inconsistencias?
que la sociedad va cambiando constantemente y no nos conformamos con una cosa, sino que siempre vamos a estar en el deseo de más. Pero es una actitud que en ese mismo libro te habla de ambición, ¿eh? Es una ambición permanente de la sociedad y es un derecho de cambio que la gente reivindica. Entonces te vuelvo a lo mismo, es decir, ¿cómo va a cambiar esto? No va a cambiar, se va a acelerar muchísimo más. La gente es mucho menos fiel a cualquiera de las tradiciones o posesiones, en todos los términos. Yo también hago publicidad comercial y ves cómo automáticamente valores que tienen una marca son traspasados a otra marca en cuestión de 3 o 4 meses y caen las ventas. El mercado automovilístico es un ejemplo, ¿eh? O sea, cómo BMW o BMW, dicen ustedes, Mercedes y Audi se alternan entre la primera, segunda y tercera posición en el mercado de lujo, no gama alta, no Porsche, no Ferrari, digamos, ¿no? Pero sí de gran berlina, tiene que ver básicamente por una cuestión aspiracional. Y el cambio hoy, que siempre ha sido un elemento, digamos, de éxito en las campañas electorales, dada la dificultad de ofrecer resultados inmediatos, el cambio, lo he dicho en 2 ocasiones, una en la intervención inicial y luego en cuáles son los elementos en los que cambiará la política, es que cada vez más la infidelidad política va a ser lo que rija el orden de participación del ciudadano frente a la clase política. La fidelidad cada vez es menor, nada más hay que ver las militancias. Entonces, hay una aspiración permanente de ambición, de mejora, que la gente ya no tiene la paciencia de poder hacerlo, y la segunda, la voluntad de cambio que se ejerce de elección en elección. Es muy difícil. Por ejemplo, vean Puerto Rico. ¿Cuántos años lleva en Puerto Rico sin que un partido repita en el gobierno? Uno solo. Aquí hay gente del Perú. Los partidos que se presentaron en el 2011 no existen. En el 13, en el 14 no existen. O sea, no existen. Entre otras cosas porque tienen a casi todos los presidentes metidos en la cárcel, ¿no? Y el que no se suicidó. Pero es una constante. O sea, la constante es la infidelidad ciudadana hacia la clase política. ¿Por qué? Por la voluntad de cambio y de mejora permanente. Este no me lo dio, voy a ver si el año que viene me lo da, no sé, que no hay paciencia ya. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi. Yo tengo una duda también respecto a la cuestión de la elección de la gubernatura del Estado de México. Como supimos hace ya unos añitos, realmente había ganado Morena como tal, ¿no? Hubo unas cuestiones ahí que manejaron ellos, pero mi duda es si realmente Morena tiene la oportunidad de ganar el Estado de México una vez más. Yo creo que ya lo ganó, ¿eh? Ya que como vas y preguntas a matar, me pregunto yo, ya ganó, ya se entregó del mazo al presidente, ¿no? O sea, al final acaba, aunque lo tenga el PRI, ya gobierna Morena ahí de todas. Mira, ¿cuándo es la gobernatura? Si no me equivoco va a ser en el 23, ¿no? La del Estado de México. Te insisto, es que vuelvo a lo mismo, lo que estoy contestando a todos. Era más fácil prever antes a 2 o 3 años que ahora, es que es imposible. O sea, es que en enero nadie pensaba que el COVID venía. Claro. Pues decirte lo que va a pasar en el 2023 en el Estado de México, si no somos capaces de prever si en Hidalgo, que este año había elecciones y las iba a ganar Morena, si ahora que se aplazan al año que viene, a ver si las gana Morena, las vuelve a ganar el PRI, porque Omar Fayad es el político mejor evaluado en el Estado, por encima incluso del presidente. Y todo eso ha sido, evidentemente, gracias al COVID, porque además se ha enfermado, lo ha hecho bien, es muy difícil decirte de aquí al 2023. ¿Quién va a ser el candidato? O sea, el Estado de México puede ser cualquiera, la verdad, por parte de Morena. Pero si en la plena ola de Morena con Andrés Manuel no la sacaron, me da a mí que se les pone color hormiga sacarla en el 23, a priori. Pero de aquí a allí puede pasar de todo. O sea, Paulet 2 y entonces el PRI está muerto. Claro. Gracias. Había más otra. Sí, alguien más, activen su micrófono y les escuchamos. Adelante. Si alguien más tiene alguna pregunta o comentario hacia nuestro ponente del día de hoy, les escuchamos. Yo tengo una duda que no me... Sí, adelante.
Bueno, si quieres primero Luis y luego José Barrera, ¿va? Pero Luis tiene el micrófono en mute. Ok. Bueno, igual preguntan en el chat. Dice... 14 preguntas son las que me quedan. No, ya estamos respondiendo todas casi. Oh, Adelante, Luis. O José, ¿a quién activa su micrófono primero? Hola, ¿qué tal? Primero que nada, gracias por la invitación y comentar que excelente exposición. También gran conducción, felicidades. Pero mi pregunta va, ¿qué opinas de las estrategias de comunicación en tierra? Generalmente cuando hablamos de comunicación pensamos en redes, en televisión, en otras cosas, pero creo que en estos tiempos donde, por ejemplo, los políticos que no son Andrés Manuel no comunican la verdad nada y han fracasado mucho, ¿qué piensas del trabajo que hizo, por ejemplo, Andrés hace muchos años de ir municipio por municipio tocando puertas con sus brigadas? ¿Qué piensas de esas estrategias hoy en día de toque de puertas, de estar en las calles hablando con la gente? ¿Y crees que tengan efectividad y sea una posible salida para unos políticos que no logran comunicar? A ver, Gracias. si no logras comunicar arriba, difícilmente vas a lograr comunicar abajo porque lo que te queda es acarrearlos, digamos, ¿no? Es la situación. Las políticas electorales de tierra funcionan en América Latina, funcionan algo en Estados Unidos, no funcionan en Europa, para empezar. O sea, la gente en Europa va a votar por su propia voluntad. Y en América Latina, depende de los sitios, porque hay gente de varios países. Por ejemplo, Perú, el voto es obligatorio y por lo tanto puedes hacer lo que quieras, pero la gente va a votar, o sea, van a votar para evitar la sanción. En el caso de México, sigue siendo absoluto y prioritario e importante hacer las campañas de tierra, que en este momento, por las circunstancias que tenemos, de no poder hacer nada por el confinamiento, y así debe ser, y todo aquel que pueda que se quede en casa, evidentemente van a cobrar todo el protagonismo en los próximos, ¿qué quieres? En septiembre, octubre de este año va a volver a salir la gente a la calle. Es imprescindible hacer campaña de tierra. No se gana por la tele, se sigue ganando abajo, por ejemplo, en México. Se sigue ganando moviendo a la gente. Ahora, hay que hacerlo bien, no te va a pasar como el PRI en Nayarit, que llevaron a la gente a votar y votaron por el PAN, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, disculpa por el encuentro de micrófonos, pero esta pregunta no es mía, está en el chat, la hizo Abigail Correa, pero se me hace muy importante. Dice, soy de Guerrero, México, ¿qué medidas recomiendas al enfrentarse con autoridades municipales que dicen ser protegidos de gente metida en la mafia? Un poco la pregunta que habían realizado desde Colima. Más allá, se me hizo algo muy prudente lo que comentabas, de la valentía tiene un límite, pero ¿de qué manera podemos mover toda esa masa que ha sido corrompida dentro del sector mexicano? Pues mira, ya que me llevan a eso, y que no es lo que más me gusta, pero si hubiera la evidencia de que alguien abiertamente te amenaza, yo siempre digo que el más valiente de todos los políticos no aguanta $300 de pauta en contra de las redes. Y con esto, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Perfecto, muchas gracias. Pues de jarabe tienen. O sea, el que te haga a ti, que hoy ya es relativamente todo, ya hay herramientas, o sobre todo las agencias empiezan a tener herramientas para saber quién hace y quién deshace eso, y hay, bueno, en fin, no voy a entrar en detalles porque vivimos de ello, pero es fácil localizar a quien lo hace, y entonces también es fácil esconderse a quien lo hace. Pero si te amenazan, los políticos también son personas, y también son cobardes, ¿no? Listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Si no, yo sí quisiera hacerte, ¿tú qué piensas, Javier, por ejemplo, sobre las declaraciones que hicieron recientemente el 1 de mayo en España, del gobierno de España, que yo sé que tú eres un poco amigo, ¿no?, del presidente, sobre el nuevo orden mundial, ¿no? Hablaron del nuevo orden mundial. ¿Qué piensas de ese tema? Pero hablaron el 1 de mayo sobre bueno. Sí. ¿Qué te digo?
Evidentemente va a cambiar la manera de hacer política, evidentemente se van a cerrar fronteras, evidentemente vamos a un periodo de proteccionismo, evidentemente se va a reducir una parte de la globalización y evidentemente se va a incrementar el egoísmo en política. Y eso yo creo que no es bueno, porque no hemos sabido manejar la globalización y se nos ha ido de las manos. Pero sigo pensando que la globalización sigue siendo mejor opción que el proteccionismo en cualquiera de los lugares. Es cierto que ahí no llegan a conclusiones, pero sí alertan de algunas amenazas. Y para mí la más importante es el egoísmo, el incremento del racismo, de la xenofobia, el cierre de fronteras y el proteccionismo, que no va bien, que puede ser para un momento muy determinado, como en su momento lo pudo hacer George Bush en Estados Unidos, como lo hizo en su momento Peña Nieto en un periodo muy complicado, como lo está haciendo Donald Trump, pero que si se extiende esa manera de hacer política, de proteger y de que lo tuyo es lo bueno, de que la gente no entre, de que no haya mestizaje, de que no haya cambio, de que no haya una globalización, de que lo chino es malo, etcétera, yo creo que yo soy un gran validador de la globalización, pero yo creo que la globalización nos acaba de poner un límite a todos, ¿no? Y creo que valía la pena también, no hay mal que por bien no venga, a pesar de que pues, las consecuencias que se están pagando son carísimas, pues el COVID no deja de ser un elemento de la globalización al final de cuentas, pero sigo pensando que eso es mejor que el proteccionismo. Con proteccionismo también tuvimos la peste y no hubo nada que la parara. Entonces, aquí hay políticos que están jugando sucio, abiertamente, y creo que relacionar globalización y problemas no es lo bueno. Yo creo que hay que globalización y controles, o globalización y soluciones es mucho mejor que proteccionismo y el racismo, individualismo, etcétera, 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 sinceramente. Listo, muchísimas gracias por tu participación. Tania, ¿hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Tania Gómez pregunta en el chat. Javier, ¿cuál es tu opinión sobre el voto electrónico y en base a tu experiencia internacional, crees que el país de México esté listo para implementar esta modalidad electoral? Y Tex Sanz, perdón, adelante. No, o sea, no, en México no, que no se implemente el voto electoral, por Dios. No, ya se ha caído el sistema demasiadas veces en la historia, no hay garantías. Claro, además hay hackers, ¿no? De los hackers, ¿no? Siempre hay como gente que tiene el control o el acceso. El primer hacker del mundo fue un político en gobierno, o sea, no hay garantías. En Europa hay más y no se atreven, o sea, no hay garantías, todavía hay mucha debilidad con eso. Yo creo que al final aquí hay cosas que tienen que ser a la antigua. La fabada en España se tiene que hacer en 3 horas y el voto se tiene que hacer yendo a la urna. Yo en esto soy muy tradicional, ¿eh? Gracias, Javier. Y Chechu Sanz pregunta, si las legislaturas duran 4 años, ¿cuánto crees que la oposición, cuándo debería de empezar su campaña de comunicación? Y Emilio Guevara, con las medidas de seguridad en la era post-COVID, ¿cómo se puede comunicar y permanecer en la idea de la gente en las campañas de 2021? A ver, en la primera, conozco muy bien a Chechu, un amigo de hace muchísimos años, de cuando los dos éramos jóvenes. Yo ahí soy un seguidor de la campaña permanente, o sea, no, la campaña nunca se detiene. O sea, al día siguiente de haber ganado hay que seguir haciendo campaña y al día siguiente de haber perdido hay que seguir jodiendo al que ganó. Esta es la regla del juego, no hay otra. No hay que esperar, ni hay un elemento de paz social, ni... Se dice que era otra cosa, ¿no? Aquí el que se cansa pierde. Y la otra, perdón, que no escuché la segunda. La segunda pregunta del 21. Sí, de cómo mantenerse en la mente de los votantes, a pesar del tema de COVID. En este momento las redes, yo, por ejemplo, he logrado algo, estoy muy satisfecho. Todos los clientes que tiene la agencia, ninguno ha renunciado a nuestros servicios y hemos tenido la capacidad rápidamente de comunicarnos con ellos a diario, mínimo una vez y hasta más, y se está trabajando igual desde... Es más, yo les digo una cosa, siempre les hago la broma, no sé si alguien de mi agencia está aquí escuchándome o no, pero puta madre, era imposible reunirse con ellos el lunes a las 9 para que llegaran puntuales, sobre todo los millennials, y ahora soy capaz de reunirme todos los días a las 9 de la mañana por Zoom con ellos. O
sea, hemos logrado, somos mucho más productivos. Es más, yo creo que no los voy a dejar que vuelvan a la agencia, casi que es mejor trabajar así. Las redes sociales son una gran herramienta, desde luego, no solo de comunicación, sino de difusión y, por lo tanto, de permanencia. Yo sigo, de alguna manera, siendo vigente porque entre todo el trabajo que desarrollo me trato de mantener en el mercado que hoy en día fundamentalmente está todo el mundo mirando las redes sociales, ¿no? Y, pues, sin abusar, pero cada semana, si no es una cosa, es la otra. Si no es una conferencia, es cualquier otra cosa, y si no, pues bueno, en mi caso, con el caso del Heraldo, me permite la comunicación con las cápsulas políticas estas que me dan de 1 minuto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues incrementar más la presencia en redes, sin lugar a dudas, y tener una comunicación más amplia y de forma masiva. En el caso del WhatsApp, siempre cuando envías cosas hay alguien que dice, oye, no quiero que me llegue.